encontrar los valores de corriente y de voltaje, ¿sí? Y vamos a empezar con a suponer que el diodo D1 y diodo D2 conducen. Entonces, aquí estamos considerando que tenemos el diodo D1 con el voltaje umbral de 0.7 y el diodo D2 de 0.7 también. Entonces podemos ver que el voltaje V2 va a ser igual a la fuente de alimentación negativa más 0.7, que va a ser menos 4.3 volts. Para el V1, que sería el voltaje que tenemos nosotros en el diodo 1, que sería este voltaje, y sería igual al voltaje V2 menos 0.7, que es menos 3.6 volts. La corriente ID1, que es la corriente que circula en el diodo D1, ¿sí? Va a ser igual a 5 menos D1 entre 1 kilo ohm, va a ser 8.6 miliamperes. La corriente IR, ¿sí? Sería igual al valor de voltaje que tenemos en la resistencia R, debido a que este está conduciendo, tenemos el voltaje de umbral que está en paralelo, entonces tenemos 0.7 volts entre los 50 ohms, da 14 miliamperes. Y la corriente ID2, la corriente que circula a través del diodo, ID2 va a ser igual a ID1, que sería la corriente que entra del diodo, menos la corriente de la resistencia que tenemos aquí, dando un valor de menos 5.4 miliamperes. ¿Sí? El resultado no es consistente, pues está dando un valor de corriente aquí que no es el adecuado en el diodo D2. Por lo tanto, tenemos que suponer entonces de otra forma, decir que el diodo D1 está activo y el diodo D2 está desactivado, ¿sí? Entonces aquí tenemos una caída de voltaje de 0.7 volts por el diodo, y en el diodo D2 está como un circuito abierto. ¿Sí? Entonces la corriente ID1 sería igual a la corriente IR, entonces aquí, ¿por qué? Porque no hay derivación de corriente hacia el diodo D2 porque está abierto, entonces nada más circula la corriente que tenemos en la resistencia del diodo D1 y es la misma que tenemos en IR. Entonces va a ser igual a la alimentación menos el voltaje V1 entre el valor de la resistencia de 1 kilo ohm, y que va a ser igual a V2, que es el voltaje que tenemos aquí ¿sí? Más el voltaje de 5 volts, ¿sí? De la fuente de alimentación, que se va a dividir entre 50 ohms. Y también podemos ver que el voltaje que tenemos en el diodo, que es igual a 0.7, pues va a ser V1 menos V2. El voltaje que tenemos aquí entre las dos V1 y V2 va a ser de 0.7, ¿verdad? Sí, entonces podemos decir nosotros aquí que tenemos, si sustituimos, digamos, en la ecuación de arriba, ¿sí? Entonces va a ser 5 menos V2 más 0.7 entre 1K es igual a V2 más 5 entre 50, y dando despejando V2 va a ser igual a menos 4.557 volts. ¿Sí? El valor de voltaje V2, el voltaje que tenemos aquí, de V2. ¿Sí? El voltaje que tenemos aquí de V2. Entonces V1, pues nada más se hace la suma algebraica en esta ecuación que tenemos en donde V1 menos V2 es igual a 0.7, y encontramos V1 que es igual a menos 0.3. 0.8 menos 3.8 volts.
La corriente I de 1, la corriente que circula en el diodo 1, va a ser igual a la fuente de alimentación menos el voltaje V1, que sería la caída que tenemos aquí en el diodo, entre la resistencia de 1 kilo ohm, da un valor de 8.857 miliamperes. El diodo D2, para confirmar que está apagado, podemos ver el voltaje V2 más el voltaje de la fuente de alimentación, que es la suma algebraica, nos da 0.443 volts, que es un valor menor a 0.7. Entonces está apagado el diodo. Con esto confirmamos que está funcionando como un diodo desactivado, se comporta como un circuito abierto. Entonces los resultados son aceptables. Para considerar los modelos equivalentes del diodo PN, pues se hacen aproximaciones hacia que sean de alguna manera se consideran lineales del diodo. Ya ves que los diodos no son lineales, entonces se hacen aproximaciones lineales para pues facilitar, digamos, el análisis de los circuitos, ¿sí? Entonces podemos considerar aquí que el diodo pues puede tener tres zonas o tres estados de funcionamiento. Uno, cuando está encendido, cuando está en conducción, cuando se tiene una corriente mayor a cero, y cuando está apagado, o sea que está en corte o no conducción, cuando la corriente es igual con cero, y cuando está trabajando por adición inversa o está en la parte inversa de la gráfica que hemos visto de XY, la conducción es inversa con una corriente menor que cero. Sí. Entonces, el modelo completo puede estar proporcionado de esta manera, en donde, bueno, tenemos una resistencia directa RF diferente de cero y una resistencia inversa RR diferente de cero y un voltaje umbral diferente de cero. Sí, entonces, en este modo podemos ver nosotros que es en el modo directo, y estamos trabajando en esta parte de la curva cuando está el diodo encendido. Entonces vamos a tener nosotros una resistencia en el caso de polaridad directa más un voltaje de umbral, ¿sí? Cuando está encendido. Cuando está apagado, que es de off, que está apagado, pues no tenemos corriente, ¿sí? Está como un circuito abierto, ¿verdad? Entonces tenemos un circuito abierto, ¿sí? Y cuando está trabajando en la parte inversa, el diodo está trabajando en la parte inversa, pues se comporta como una resistencia inversa. ¿Qué idea les puede dar cuando está aquí conduciendo en D-on? Que la resistencia directa va a ser de valores pequeños, ¿sí? El voltaje va a ser el voltaje de umbral, ¿sí? En el caso, digamos, de que esté apagado, pues aquí va a estar como un circuito abierto, y en la región inversa vamos a tener una resistencia muy alta, ¿sí? Podemos considerar de varios megohms, y puede considerar como una resistencia elevada, ¿verdad? Luego, el modelo con resistencia en inversa infinita, y podemos considerar nosotros que tenemos en directa va a ser la resistencia va a ser igual con cero, o diferente de cero, perdón, para los pequeños. La resistencia inversa va a ser infinita como un circuito abierto, y el umbral va a ser diferente de cero. Entonces podemos tener nosotros aquí que tenemos el diodo en conducción, ¿sí? Como si fuese una recta, una resistencia, en donde tenemos que considerar el voltaje de umbral, como aquí se está mostrando en el diagrama, ¿sí? Y que está sumándose a la resistencia directa, ¿verdad? Entonces está en modo encendido. Y cuando estamos con un valor menor al voltaje de umbral, está apagado, ¿sí? Entonces se considera como un circuito abierto.
Cuando tenemos nosotros la resistencia directa diferente de cero, la resistencia inversa muy elevada y el voltaje de umbral con cero, esto quiere decir que pues estamos corridos. En el caso anterior habíamos dicho que el voltaje de umbral tenía un cierto valor, ¿sí? Pero en este caso pues está en cero el voltaje de umbral, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tenemos nosotros nada más la recta, digamos, de la resistencia en directa, ¿sí? Y no tenemos voltaje de umbral, ¿verdad? Y cuando está apagado pues está como un circuito abierto, no tenemos corriente. Y cuando tenemos la resistencia directa igual con cero, la resistencia inversa teniendo infinito y el voltaje diferente a cero, el voltaje de umbral, entonces tenemos nosotros el comportamiento de esta manera, donde cuando tenemos el voltaje de umbrales tenemos un valor de corriente determinado. Y cuando tenemos nosotros está trabajando el diodo apagado, pues se va a obtener un valor de corriente cero, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, tendríamos nosotros aquí nada más en directa la fuente de alimentación, o no la fuente, sino el voltaje de umbral de 0.7 volts, ¿sí? Y cuando está trabajando como un circuito abierto, pues está apagado el diodo, está abierto el dispositivo, ¿verdad? Entonces no tenemos corriente y cuando se considera como un interruptor de on-off, pues tenemos que cuando está cerrado es un circuito abierto y cuando está conduciendo es un cortocircuito. Entonces nada más tenemos aquí encendido o el cortocircuito y apagado como un circuito abierto. Bien, bueno, esas son las condiciones o las posibilidades de las aproximaciones que se puedan hacer con el diodo, ¿sí? También debemos considerar nosotros que se pueden tener limitaciones en cuanto al dispositivo. Debemos tener una corriente máxima de operación, un voltaje máximo de ruptura, que esos valores nos los proporciona el fabricante, entonces estamos limitados en cuanto a eso. Eso quiere decir que estos elementos nos dan esos parámetros para nosotros tener cuidado y no rebasarlos para trabajar en una zona segura. Mostramos aquí, bueno, se muestra aquí lo de tres imágenes para ver los valores máximos que tenemos. Por ejemplo, en la figura que tenemos aquí a la izquierda, que es la primera, tenemos 600 volts a 6000 amperes, entonces maneja una potencia muy elevada, ¿sí? Por lo cual su cuerpo también tiene una distribución específica para poder disipar esa energía en calor, la que se puede producir por el paso de la corriente en el dispositivo, ¿sí? Y pues este tipo, digamos, de forma como se tiene, pues tiene la facilidad de enroscarse, digamos, en una parte metálica, obviamente cuidando las situaciones de aislante, porque una va a ser el ánodo y el otro va a ser el cátodo, ¿sí? Entonces, para disipar la energía presentada en calor en el cuerpo del dispositivo. El que tenemos en medio, tenemos un dispositivo que maneja 20 volts y 60 amperes, ¿sí? 20 volts, 60 amperes, en donde podemos también aquí este dispositivo enroscarlo en una parte, vamos a llamarla así, metálica, también con los aislantes necesarios, pero térmicamente vamos a tener nosotros la disipación. Si se conecta, digamos, a una parte metálica, obviamente el arreglo en el circuito está de tal forma que no haga cortocircuito, ¿verdad? Se puede de alguna manera sujetar con una tuerca y poder disipar también la energía presentada en calor en el cuerpo del dispositivo, ¿sí? En donde podemos ver que aquí en la parte del tornillo es el ánodo y el cátodo lo vamos a tener en esta parte, en donde tenemos la facilidad de tener un ojillo para poder conectar ahí un cable o soldarlo, ¿sí?
para conectarlo al circuito, a todo lo que sería el sistema electrónico o a la parte donde corresponde al circuito. Aquí tenemos nosotros un diodo que maneja menores corrientes, en este caso son 1000 volts y a 1 ampere. Entonces tenemos un diodo, ¿sí? De uso de unión básico, ¿sí? No tiene características muy especiales, entonces es un diodo que pues es un diodo rectificador normal, ¿verdad? Aquí podemos presentar también el 1N4007. Este dispositivo tiene una tensión máxima inversa de 1000 volts, una corriente directa máxima de 1 ampere, un voltaje digamos, que en la polarización directa, o aquí en la parte de polarización directa en la gráfica, de 1 volt, y la corriente inversa de saturación, que es la corriente inversa, que es la pequeña corriente que podemos tener aquí en la parte inversa, pues va a ser de 50 nanoamperes, ¿sí? El voltaje inverso es de 1000 volts, como les había comentado, es el voltaje que puede soportar en polarización inversa, ¿sí? Entonces nos están dando los valores máximos de voltaje corriente, y también en directa el voltaje máximo es de 1 volt, o sea, eso quiere decir que cuando mucho vamos a tener nosotros 1 volt cuando tenemos el valor de corriente de salida máxima, ¿sí? Podemos ver también que aquí se distingue con una franja en un extremo, en donde tenemos la franja ya sea de color negro o color blanco, dibujada en el dispositivo o en el elemento, va a ser el cátodo, ¿sí? Recuerden que ese va a ser el cátodo, y el cátodo va a ser la parte negativa de la unión, y el otro extremo va a ser el ánodo. En el 1N4148 el voltaje inverso es de 100 volts, eso quiere decir que el voltaje de ruptura es menor que el anterior. La corriente que puede soportar el dispositivo de 150 miliamperes, entonces la corriente es menor que también que el anterior, que es de 1 ampere. El valor del voltaje en directa máximo que podemos tener es de 1 volt, es igual, pero la corriente inversa de saturación pues va a ser de 25 nanoamperes, que es una corriente menor que la anterior, ¿sí? Que es la corriente que tenemos, que es una corriente pequeña que tenemos en polarización inversa. En el caso de los diodos, bueno, ya hemos platicado lo de los diodos reales. Vemos que se pueden conformar en un equivalente, en un circuito equivalente, donde tenemos el diodo ideal, tenemos el voltaje de umbral de 0.7 en el caso de silicio, 0.3 0.2, 0.3 en el caso de germanio, lo que sería la resistencia indirecta RF, forward, resistencia directa, y inversa, RR, que tenemos en paralelo, digamos, aquí al equivalente, ¿verdad? Todo esto sería un diodo con sus resistencias internas, digamos, en la condición de polarización directa y polarización inversa, y el voltaje de umbral, ¿sí? Si nosotros trabajamos con frecuencias más elevadas, que generan unas capacidades parásitas, o una capacidad parásita que se debe incluir. Bueno, pero eso la vamos a comentar más adelante. Sí, en la zona directa se puede considerar un generador de tensión continua. La tensión de codo es de 0.5 o 0.7 volts. Esa es la tensión del voltaje de umbral para el silicio, y de 0.2 o 0.4 para el germanio. Cuando se polariza en forma inversa se considera como un circuito abierto, y cuando se polariza cuando alcanza la tensión inversa de distribución en zona inversa, se produce un aumento drástico de la corriente que puede llegar a destruir el dispositivo. Eso quiere decir que ese es el voltaje de ruptura que también mencionamos en los slides anteriores. Vemos las características de los diodos reales, el voltaje contracorriente, que es la gráfica que habíamos comentado anteriormente, en donde tenemos nosotros en polarización directa un voltaje de umbral que superar, ¿sí? Y a partir de ese voltaje de umbral pues va a haber una corriente
y que se va a incrementar a pequeños incrementos de voltaje. De voltaje en el diodo va a haber grandes incrementos de corriente. Y en la polaridad inversa, pues tenemos el voltaje de ruptura y tenemos la corriente inversa de saturación. La ecuación general es la corriente del diodo igual a la corriente inversa de saturación por el exponencial que tiene al voltaje del diodo entre NBT menos 1. Si recuerdan ustedes, ID va a ser la corriente del diodo, BD va a ser el voltaje que tenemos en el diodo, y esa es la corriente inversa de saturación, que va de 10 a la menos 6 a 10 a la menos 15 amperes. N es una constante que el fabricante nos va a proporcionar, que es un coeficiente de emisión o factor de idealidad, que puede variar de 1 o 2, o puede estar entre 1 y 2, y el valor térmico que aquí se considera que es BT, que es de 25.85 milivolts, o sea, en las slides anteriores manejamos 25 milivolts o puede ser 26 milivolts. ¿Sí? Entonces, es el valor proporcionado, si recuerdan ustedes, por la temperatura, la constante de Boltzmann y la carga del electrón. ¿Sí? En la región de polarización directa, cuando nosotros tenemos un voltaje en el diodo mayor que 1, suponemos que se aplica un pequeño voltaje de polarización en directa, bueno, aquí en este caso de 0.1 volt, y ese quiere decir que pues vamos a estar con un valor menor al voltaje de umbral en el diodo, entonces se considera igual con 1, en la temperatura, el voltaje de temperatura va a ser igual al VT a 25.8 milivolts, entonces podemos encontrar el valor de la corriente ID. Podemos decir que la corriente ID va a ser igual a IS por el exponencial. Sustituimos los valores que nos están dando y podemos encontrar que tenemos aquí 48.23 menos 1. Lo podemos aproximar a 48.23 IS. Esto se considera que tiene un error al hacer esa aproximación del 2.1%. ¿sí? Pero para presentar entonces a la ecuación de una manera recortada, considerando que esta ecuación puede ser presentada aproximadamente igual a IS por la exponencial nada más, sin el menos 1, ¿verdad? ¿Sí? El diodo conduce completamente cuando BD es mayor que el voltaje de umbral, ¿sí? Y podemos nosotros entonces presentar de alguna manera, como les había comentado, la ecuación finalmente como la corriente del diodo igual o aproximadamente igual a IS por el exponencial de BD en NBT, ¿sí? Sin el menos 1. Finalmente así lo podemos hacer considerando que tenemos 2.1% de error al hacer esa consideración. En el caso de polarización en inversa, entonces el BD es menor que 0. Si el valor absoluto de BD es mucho menor que el voltaje BT, lo cual ocurre para BD menores de menos 0.1 volt, ¿sí? Podemos nosotros decir que ID, utilizando la misma ecuación de Shockley, que va a ser igual por estas consideraciones de este valor de voltaje negativo, que va a ser igual a menos IS. ¿sí? Es por lo tanto que la corriente ID en la polarización inversa pues va a ser igual a menos el valor de la corriente inversa de saturación. ¿sí? Lo cual indica que la corriente del diodo ID permanece constante en la dirección inversa y su magnitud es aproximadamente igual a la corriente IS, que es la corriente inversa de saturación. En la región de ruptura, cuando el voltaje inverso es alto, en general mayores de 100 volts, ¿sí? y la magnitud de voltaje inverso excede el voltaje de ruptura, que es el voltaje que habíamos presentado de BR o BZK, ¿sí? La corriente inversa IBB se incrementa rápidamente con un pequeño cambio de voltaje inverso. Entonces, podemos llegar a ese valor de voltaje de ruptura. Un pequeño incremento va a generar un valor de corriente muy, muy grande. Entonces, pues si se hace de alguna forma muy rápido ese movimiento, pues
quizás soporte el dispositivo, pero si no, fácilmente puede ser dañado al llegar a ese valor, ¿sí? Dice que, bueno, con el funcionamiento en la región de ruptura no destruye el diodo siempre que la disipación de potencia pues no se rebase, ¿verdad? Por eso nos dan un valor de potencia que puede manejar el dispositivo, que es la corriente por el voltaje, y se mantenga dentro del nivel de seguridad dado por el fabricante. Si se rebasa, pues se daña el dispositivo, ¿verdad? Los efectos que puede provocar la temperatura, pues la corriente inversa de saturación depende de la temperatura de unión TJ y se incrementa a razón de 7.2% por cada grado Celsius en los diodos de silicio y del germanio. ¿Sí? Entonces podemos tener aquí que la corriente inversa de saturación en una temperatura número 2 va a ser igual a la corriente inversa de saturación multiplicada por la temperatura 1 por una exponencial y una constante KI por la variación de la temperatura, ¿sí? Donde KI pues es ese valor de 0.072 grados por cada grado Celsius, que puede ser representado por E de elevada a 0.72, que es aproximadamente 2, ¿sí? Entonces la ecuación pudiese presentarse como aquí se indica, donde tenemos la corriente IS inversa de saturación por la temperatura 2, que es igual a la corriente inversa de saturación por la temperatura 1 por 2 elevado a la variación de temperatura entre 10. Aquí vemos nosotros, o se presenta lo que sería el efecto de la temperatura para diferentes temperaturas. Esto quiere decir, la primera temperatura TJ1 es un valor de temperatura como se puede tener la curva en un principio, pero si incrementamos nosotros la temperatura, pues vamos a tener una variación a una TJ2, o si tenemos otra temperatura a una TJ3. Esto que implica que vamos a tener voltajes de BD1 también, BD2 y BD3. O vamos a tener aquí donde nace la señal BTD1, BTD2 o BTD3, ¿sí? En sí, de la curva característica que tenemos nosotros, ¿sí? Lo que se representa gráficamente o prácticamente es que a partir de la curva que tenemos en TJ1 y si incrementamos la corriente, lo que hace, si la estuviéramos viendo en un osciloscopio, la gráfica, pues es que esta gráfica se va corriendo hacia el eje de las corrientes. Entonces se ve que se va moviendo, ¿sí? Hagan de cuenta que es que de TJ1 pasa a TJ2 y luego pasa a TJ3, entonces se va recorriendo la imagen, ¿sí? En la parte directa. Y en la parte inversa, si tuviéramos aquí, digamos, el eje hacia acá y tuviéramos la gráfica, digamos, con la ruptura más o menos así de la curva en la parte directa, lo que hace es que se va reduciendo, digamos, ese valor de voltaje y se va incrementando la corriente inversa de saturación hasta quizás tener algo así, ¿verdad? Entonces tendríamos la gráfica en la parte inversa con un valor de corriente mayor, un valor de voltaje de ruptura menor y tendríamos en el caso, digamos, en la parte positiva, pues en TJ3, por ejemplo, ¿sí? Entonces es lo que se presentaría prácticamente por el efecto de la temperatura. Entonces BTD en T1 va a ser igual a BTD en T0 más KTC por la variación de temperatura, donde T0 es la temperatura de unión a 25 grados Celsius, y que es la base, ¿verdad? Aquí podemos ver, recordando, porque ya hicimos algunos ejercicios en el análisis de circuitos, considerando los reales, podemos decir aquí que el valor de la fuente de alimentación va a ser igual
En este caso tenemos la resistencia en serie al diodo, tenemos un circuito serie, ¿sí? La corriente ID que tenemos aquí va a ser la misma en la resistencia como en el diodo. Entonces podemos ver que el voltaje VDD va a ser igual a la caída de voltaje en la resistencia más el voltaje VD, ¿sí? Entonces ese es el voltaje VDD. Y bueno, si despejamos de ahí la corriente ID, que sería esta, que está en serie, va a ser igual a VDD menos el voltaje VD entre la resistencia R. ¿Sí? Como en el diodo se polariza directamente, la corriente ID se relaciona con el voltaje del diodo VD de acuerdo a la ecuación de Chopin, como aquí ya lo vimos en su ecuación general del diodo. ¿Sí? Y pues para la solución, digamos, de los circuitos, podemos tener diferentes métodos, ya vimos algunos. Puede ser un método gráfico que está basado en los conceptos de recta de carga, punto de operación Q, y voltaje de polarización y corriente de polarización del diodo. O puede ser un método interactivo, que es un proceso iterativo a partir de un punto arbitrario, o un método de aproximación, como lo hemos visto, que es un modelo lineal por partes o un modelo de caída constante de voltaje, como ya hicimos algunos ejercicios. En el método gráfico, pues nosotros tenemos en la curva característica del diodo, que puede estar dada por el fabricante, o la podemos encontrar en el laboratorio, ¿sí? En donde tenemos el eje de corrientes, el eje de voltajes y su curva característica, ¿sí? Tenemos nosotros, o podemos obtener la recta de carga con la ecuación del circuito. Entonces podemos ver que la corriente del diodo va a ser igual al voltaje del diodo menos la fuente de alimentación menos el voltaje en el diodo entre la resistencia, ¿sí? Entonces, y podemos nosotros encontrar, en base a esa ecuación, encontrar, digamos, el punto que tenemos de corriente cuando el valor de voltaje en el diodo es igual con 0, ¿sí? Entonces la corriente pues va a ser igual a VD entre la resistencia. Ese sería un punto, que sería un punto de corriente. Y el punto, digamos, de voltaje, pues es cuando ocurre cuando tenemos nosotros que el valor de la corriente es igual con 0, ¿sí? Cuando el valor de la corriente es igual con 0, y se dan ustedes cuenta que cuando está igual con 0, pues está aquí dividiendo, pues está multiplicando, entonces el voltaje VDD va a ser igual a VD, entonces VD va a ser igual a VDD, ¿sí? Y tenemos el otro punto, trazamos la recta de carga, y en donde corte la curva característica del diodo, en ese punto consideramos el punto Q, ¿sí? Aquí si se dan ustedes cuenta, dependiendo del valor de la resistencia, pues podemos tener quizás una recta de carga diferente y nuestro punto puede estar variando, ¿sí? Si tenemos otro valor diferente, pues a lo mejor tenemos la recta de carga también diferente y puede estar variando el punto, ¿sí? La pendiente de esta recta pues va a ser igual a menos 1 sobre la resistencia, ¿sí? Entonces tenemos el punto de operación, que es algo importante de seleccionar. Nosotros este punto de operación pues lo tenemos calculado para un valor de corriente y de voltaje, que es un valor de corriente en el diodo y un valor de voltaje en el diodo. Si recuerdan ustedes una situación en cuanto a la temperatura, si nosotros tuviésemos variación en la temperatura, quizás nuestra gráfica se pintaría de esta manera, ¿sí? Y cambiaría nuestro punto de operación a un valor diferente, ¿verdad? ¿Sí? O si seguimos incrementando, pues puede ser que tengamos un punto de operación diferente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la temperatura afecta al comportamiento del dispositivo y pues afecta a nuestros cálculos que nosotros hicimos y el comportamiento que nosotros queremos
en el diseño y pues entonces varía todo y el funcionamiento de la solución que nosotros damos por la temperatura pues puede no estar operando debidamente. ¿Sí? Entonces tenemos la recta de carga y pues tenemos la curva del diodo dada por el fabricante. ¿Sí? Con esta parte, digamos, en donde nosotros estamos aplicando una fuente de alimentación de corriente directa, pues lo que estamos haciendo es, ahora sí que polarizando el dispositivo, ¿sí? Entonces tenemos el voltaje de polarización y tenemos la corriente de polarización en el diodo, ¿sí? Tenemos aquí el método interactivo, en donde este, los métodos alternativos, pues el método interactivo, métodos de aproximación, modelo lineal en partes, modelos de caída de voltaje. En el caso del método interactivo, lo que se hace es tener, digamos, cálculos por aproximaciones. Es un proceso interactivo a partir de un punto arbitrario, ¿ah? Siguiendo luego la recta de carga y la característica no lineal del diodo, y así sucesivamente hasta encontrar el punto Q. Entonces, con las ecuaciones de la corriente del diodo y el voltaje del diodo, ¿sí? De la ecuación general del diodo, podemos nosotros hacer aproximaciones, ¿sí? Hasta llegar a ese valor del punto Q. ¿Sí? En el método aproximado es adecuado en muchas aplicaciones y es muy, de alguna forma, para realizar algunas situaciones prácticas, ¿sí? También tenemos el modelo de corriente directa lineal por partes y el modelo de corriente directa por caída de voltaje, que es el que ya nosotros habíamos comentado. En el caso de modelo lineal por partes, pues es lo que habíamos visto en cuanto a las aproximaciones que se hacen, digamos, por tramos lineales, ¿no? En este caso vemos que tenemos cuando el diodo no conduce, tenemos un valor de corriente cero y un valor de voltaje determinado. Y cuando llegamos al voltaje de umbral y empieza a conducir el diodo, pues tenemos nosotros aquí un comportamiento y como una recta de una resistencia. Entonces debemos de considerar que tenemos el voltaje de umbral y tenemos la resistencia interna del diodo. En esta aproximación, pues se puede ver de esta manera como la comentamos también anteriormente. Y podemos ver aquí, por ejemplo, lo del circuito, en donde tenemos un voltaje de alimentación, una resistencia y un diodo. El diodo se pudiese sustituir por este circuito equivalente, en donde tenemos el diodo ideal, el voltaje VDO, perdón, que es el voltaje de umbral, y la resistencia RD. ¿Sí? Entonces, la curva característica del diodo que se presenta sería de esta manera, ¿sí? Que es por aproximación, por tramos o por partes lineales. Uh-huh. Entonces podemos decir que la corriente del diodo va a ser igual al voltaje VDD, que es el voltaje de alimentación, menos el voltaje VDO, que es el voltaje umbral del diodo, entre la resistencia, ¿sí? Que es la resistencia del circuito R, más la resistencia RD, que es la resistencia interna del diodo, ¿sí? Y bueno, despejamos aquí, podemos decir que la corriente ID va a ser igual al voltaje VD, que sería tenemos aquí, con total, digamos, del diodo, menos el voltaje VDO, que es la caída que tenemos del voltaje del diodo, entre la resistencia RD, y haciéndolo directamente, digamos, en el equivalente, ¿sí? Este modelo determina el valor de RD en el punto Q. Si el punto Q cambia a consecuencia de la variación de la resistencia de R o el valor de la fuente de BD, entonces el valor de RD también cambia, ¿sí? Esto quiere decir que si nosotros aquí tuviésemos una recta de carga determinada, ¿sí? Si la recta de carga cambia, ¿sí?
cambia, por decir así, y ya tenemos un punto Q diferente y pues el valor de RD va a ser diferente, ¿sí? Porque tenemos la relación de voltaje y corriente, ¿sí? Entonces en este punto tenemos un valor de corriente y tenemos un valor de voltaje. En este otro punto tenemos un valor de corriente diferente y un valor de voltaje diferente. En el caso del modelo de caída constante de voltaje, pues es el que nosotros estuvimos viendo, en donde tenemos o partimos, en donde el diodo conduce o no conduce, entonces únicamente se considera el voltaje de umbral, ¿sí? Como ya vimos incluso los ejemplos. Y para el modelo de corriente alterna de baja frecuencia, ¿sí? Podemos ver nosotros que, digamos, en general, los dispositivos semiconductores, por ejemplo, el diodo o los transistores, se polarizan, o sea, se hace un análisis a gran señal o a corriente directa, ¿sí? Y entonces se polariza, se encuentra la recta de carga, se encuentra un punto de operación, etcétera, ¿sí? Pero también nosotros podemos hacer un análisis a pequeña señal o a corriente alterna, que eso es cuando nosotros adicionamos una señal alterna al circuito, ¿sí? Entonces aquí tenemos las dos fuentes, la fuente de corriente directa y la fuente de corriente alterna. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a tener nosotros ese punto Q definido, y en ese punto Q definido, pues vamos a tener, digamos, el ingreso de una señal alterna, de tal manera que a la salida vamos a tener una corriente que alterna en la salida, ¿verdad? Entonces, lo que se hace aquí para análisis es que se traza una tangente a la curva del diodo en la parte más recta de la curva o en el punto Q, ¿sí? Y pues ahí es donde definimos digamos, el tamaño, digamos, de la señal que estamos enviando a la entrada y el tamaño que estamos obteniendo a la salida en corriente. Entonces, para el caso del modelo de corriente alterna de baja frecuencia, esto es considerando que es de baja frecuencia, porque si nosotros incrementamos la frecuencia, recuerden ustedes que cuando tenemos grandes frecuencias, pues hay variaciones en el comportamiento del dispositivo o del circuito, y tiene un ancho de banda de trabajo y que puede después pues tener una caída, digamos, en la señal o en la salida, si incrementamos bastante la frecuencia. Esto quiere decir que tenemos una frecuencia máxima o una frecuencia de corte, ¿sí? En donde se va a comportarse de manera normal el circuito, ¿sí? Aquí el procedimiento de obtención de la relación de voltaje y corriente en las componentes de corriente directa y corriente alterna en el diodo en el punto de operación, se puede considerar que el voltaje VD va a ser igual al voltaje que tenemos de corriente directa más el voltaje que tenemos en el diodo debido a la corriente alterna, y la corriente ID va a ser igual también a la corriente que tenemos en el diodo por la corriente directa más la corriente que tenemos en el diodo por la corriente alterna, ¿sí? Entonces, se puede considerar que de acuerdo también a las especificaciones fabricantes, si N va a ser 1 o va a ser 2, de acuerdo también a valores de voltajes, ¿sí? Cuando V de T es de alguna forma un valor menor de 10 milivolts, o sería de 2, o N igual con 1 cuando tenemos valores de 5 milivolts, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos que la pendiente, digamos, de la recta que tenemos es 1 sobre RD, que es la resistencia del diodo, vamos a tener un concepto que es la transconductancia, que es GD, que es la variación de la corriente ID entre la variación del voltaje VD en el punto Q de operación, y que es lo que definimos en la gráfica, donde GD es la transconductancia de señal
pequeña del diodo y depende de la pendiente de la característica del diodo en el punto de operación. Entonces las variaciones de voltaje VD y las variaciones de corriente ID son pequeñas y tienden a cero. ¿Sí? Entonces se representa el inverso de la resistencia RD igual a GD, que es DI en DID y DBD en el punto Q. ¿Sí? Si hacemos de alguna manera la sustitución en la ecuación general del diodo, pues se resuelve y podemos ver que GD va a ser igual al inverso de RD, que es igual a la corriente ID más la corriente IS, que es la corriente inversa de saturación, entre N por BT. ¿Sí? Y finalmente, también se puede considerar que de acuerdo a esta relación que tenemos aquí, RD va a ser igual a NBT, o sea que es el voltaje de temperatura, entre la corriente ID más la corriente inversa de saturación, ¿sí? Que aproximadamente puede ser igual a NBT entre el valor de la corriente ID, ¿sí? La corriente ID, pero debida a la alimentación de corriente directa, ¿sí? Y pues finalmente, como estos valores de NBT son valores constantes, se hace el cálculo dando 0.0516 entre el valor de corriente ID que esté en ese momento. Nos va a dar el valor de RD. Entonces aquí podemos ver, digamos, en el análisis del circuito, en donde debemos de considerar nosotros, aquí partimos que tenemos el voltaje de alimentación de corriente directa y el voltaje de alimentación de corriente alterna, la corriente total ID que tenemos en el circuito y el voltaje VD total que tenemos aquí también en el diodo, ¿sí? Entonces, BD va a ser igual a BDO, que sería el voltaje de umbral, y más la caída que tenemos debido a la resistencia interna del diodo, ¿sí? Entonces va a ser igual a BDO, ¿sí? Y el valor de la corriente ID pues se va a dividir en corriente ID de directa y corriente ID de alterna, ¿sí? Que va a multiplicar RD. Entonces de alguna manera se factoriza la ecuación, finalmente tenemos que el voltaje VD va a ser igual al voltaje de alimentación más la caída de voltaje en la resistencia interna del diodo. Aquí si consideramos nosotros más a detalle, digamos, en que tenemos que la corriente ID va a ser igual a la corriente de directa más la corriente en alterna, y BD va a ser igual al voltaje en directa más el voltaje en alterna, ¿sí? Podemos nosotros entonces hacer la suma de voltajes de BD más BS, ¿sí? Que se va a representar como la caída que tenemos en la resistencia debido a la corriente ID, el voltaje BD0, que sería el voltaje de umbral, más la caída en la resistencia de RD, ¿sí? Se factoriza y finalmente podemos ver que el valor de ID por la corriente R más BD más la corriente ID por la resistencia del circuito más la resistencia del diodo, pues es la suma de los voltajes que intervienen, que va a ser igual al VD más VS. Entonces podemos ver aquí las dos análisis, uno en corriente directa y el otro en corriente alterna, dando el valor de voltaje VD igual a VD0 más la corriente ID por RD, o VDD va a ser igual a ID por R más VD, ¿sí? En corriente alterna y en corriente directa, perdón, en corriente alterna tendríamos que BS va a ser igual a ID por la resistencia R del circuito más la resistencia interna del diodo, ¿sí? En donde BD va a ser igual a BS
por divisor de voltaje, que va a ser Vs por Rd entre la suma de R más Rd. ¿Sí? Sería Dv. Si se hace un análisis en SPI, podemos ver aquí un circuito donde tenemos un diodo de 1N4002 y tenemos aquí R1 de 1 kilo ohm, tenemos el voltaje alterno que es de 1 kilohertz, de 200 milivolts, ¿sí? Y una fuente de alimentación de 5 volts. Entonces, también se puede considerar la otra opción cuando el voltaje de entrada es igual con cero y ver qué tenemos a la salida. En el primer caso, en donde tenemos el voltaje de corriente directa y tenemos la señal alterna, se muestra la salida como una señal de corriente directa de 5 volts, en donde tenemos montada la señal de corriente alterna, ¿sí? Del valor de 200 milivolts. ¿Sí? Si nosotros hacemos que la corriente directa sea cero, pues entonces vemos únicamente la señal de corriente alterna, ¿verdad? Cuando el nivel de corriente directa es igual con cero, que es el segundo circuito que presentamos. Y si vemos en corriente vemos que tenemos aquí una cantidad de corriente alrededor de 5 miliamperes, un poquito antes de 5 miliamperes, y un valor de corriente también de corriente alterna, que también son unos cuantos miliamperes, que es la señal que tenemos nosotros, digamos, representada en corriente, en esta roja que vemos aquí. Y si nosotros hacemos digamos que la corriente de alimentación sea de directa sea igual con cero, pues lo que vemos aquí pues es el nivel de corriente igual con cero, ¿sí? Entonces así es como se va a representar tanto en voltaje como en corriente. Y si se miden los puntos en la simulación, podemos ver nosotros la alimentación de 5 volts y podemos ver que tenemos aquí 200 milivolts con la frecuencia también de 1 kilohertz y los valores de corriente de 4.352 miliamperes que va a estar presente en todos los elementos, ¿sí? Por ser un circuito serie, ¿verdad? Lo que tendríamos en el diodo como caída de voltaje serían 648.4 milivolts, que es el voltaje de umbral, ¿sí? De este diodo en esas condiciones. ¿De acuerdo? Entonces aquí se presentarían todos los voltajes y todas las corrientes. Bien, jóvenes, por el día de hoy sería todo. No sé si tengan ustedes alguna pregunta. No, profe, todo claro. De mi parte no, profesor. Ok. Un poco, profesor. Ok. Permítame dejar pasarle lista, jóvenes.